Todos de pie. Señoras y señores, la Corte. Sentados, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Se abre esta audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el caso Colindres Schonenberg versus El Salvador. Me permito señalar que por razones de fuerza mayor, la jueza Elizabeth Odio Benito no participará en la audiencia pública del presente caso. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de la presunta víctima propuesta por los representantes. Asimismo, se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Antes de empezar, doy la más cordial bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integrada por la presidenta de la Comisión, Margaret May Macaulay, bienvenida, así como al asesor de la Comisión, Cristian González Chacón. Asimismo, doy la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, señora y señor Katia Gabriela López Hernández y Arnau Baulenas Bardía, ambos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. De igual manera, doy la más cordial bienvenida a la representación del ilustre Estado salvadoreño, integrado por las señoras y señor Sebastián Baquerano López, embajador de El Salvador en Costa Rica y agente del Estado, Tania Camila Rosa, directora general de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña y agente del Estado, y Gloria Evelyn Martínez Ramos, directora de Sistemas Internacionales de Protección a Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña. Paso la palabra al señor secretario Pablo Saavedra para que haga las precisiones pertinentes. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse de estado. Asimismo, se solicita a los asistentes apagar los teléfonos celulares. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, la que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante este tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará la declaración de la presunta víctima. Los representantes y el Estado podrán interrogar al declarante en los tiempos y orden previamente acordados. Posteriormente, se realizará un receso de 30 minutos. Al reanudarse la audiencia pública, los representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre el fondo, reparaciones y costas. Finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, hacer la exposición. Presidenta de la Comisión Interamericana. Adelante. Thank you, Mr. President. May I greet you, Mr. President, and the honorable judges of this court, and the representatives of the victim, and also the representatives of the distinguished state of El Salvador. This case, if I may commence my remarks, concerns the 2 dismissals of Judge Eduardo Benjamin Colindres from his post as magistrate of the Supreme Electoral Tribunal
by the Legislative Assembly in 1996 and 1998 without the competence to do so and through an unregulated procedure. The procedure was applied was incompatible with the principle of judicial independence and violated various guarantees of due process and the principles of legality and judicial protection. Let me give a short summary of the facts. In 1994, Mr. Colindres was appointed as magistrate of the Supreme Electoral Tribunal for a period of 5 years. He was chosen from a shortlist submitted by the Christian Democratic Party. On November 22, 1996, the Legislative Assembly decided to dismiss Mr. Colindres from his post. On November 4 of 1997, he was reinstated to his position by the Supreme Court of Justice, which considered that his dismissal process denied his right to a fair hearing. After requests from deputies of the Christian Democratic Party on 2nd July 1998, Mr. Colindres was again dismissed by the Legislative Assembly, alleging that the reasons which led to his first dismissal persisted. The main violations of the American Convention that took place in the framework of this process, as found by the Commission, were as follows. 1, there was no previously established procedure to dismiss magistrates of the Supreme Electoral Tribunal, so the Legislative Assembly dismissed the victim without having the competence to do so and created an ad hoc procedure. 2, the Legislative Assembly failed to comply with the guarantees of impartiality, as there are elements to prove that the deputies of the Christian Democratic Party, which formed part of the Legislative Assembly, sanctioned Mr. Colindres for his actions in cases that involved that party, and so had an interest of their own in his dismissal. 3, there were no disciplinary grounds or applicable sanctions in violation of the principle of legality. This generated a situation in which the motivations incorporated in the first removal of the victim were taken into account in the second for their alleged persistence. Mr. Colindres was attributed abstract and ambiguous behaviors such as, and I quote, causing general malaise, another quotation, hindering the smooth running of the court, another one, lack of evident instruction and honesty in the position, without any specific facts or justifications for considering that he had engaged in such conduct which were in any case not regulated. The victim's right to be heard were not, and his right to defense were not guaranteed. The Legislative Assembly created a special commission to guarantee the victim's right to be heard, even though it did not have the competence to do so. Additionally, the victim had only 3 days to prepare his defense, and he was not given the opportunity to discuss several documents incorporated into the process. This, in addition to the total uncertainty of the procedure, and also the possible disciplinary grounds and applicable sanctions, resulted in the violation of the right of defense of Mr. Colindres. 5, no remedy existed that would guarantee a review of the ruling. So it was not possible for the victim to obtain a comprehensive review of the facts allegedly established against him, the evidence used, and the grounds and reasoning applied thereto, if any. 6, judicial remedies were not effective against the violations that occurred in the process of dismissal. Additionally, the civil lawsuit to obtain reparation for the first dismissal lasted an unreasonably long time of almost 11 years. At the time of the adoption of the merits report, the state had not verified that the victim received the ordered reparation, for which reason the Commission additionally declared a violation of judicial protection. Based on the foregoing, the Commission established
the international responsibility of the Salvadorian state for the violation of the right to judicial guarantees, legality, and access to public function and judicial protection. The reasons why the case was referred to this court, this honorable court. The commission submitted this case to the jurisdiction of this court based on the need to obtain justice and reparation for the victim, Mr. Eduardo Benjamin Colindres. The state was notified of the merits report 23/17 on June 8, 2017, with a period of 2 months to present information on compliance with the recommendations. However, the state did not present information that demonstrated its willingness to comply. In addition to the need to obtain justice and reparation, the Commission emphasizes that the present case involves questions of the inter-American public order. Specifically, this case would allow the court to consolidate its jurisprudence on the principle of judicial independence and the guarantee for stability for judges. Specifically, also, this case raises, among other aspects, the question of whether it is valid for the entity that appoints a judge to assign to itself the function of disciplining that judge without previously established competence or regulation of the disciplinary procedure. The Honorable Court will be able to analyze the situation, taking into account also the political nature of the nomination. In that sense, the ruling issued by the Honorable Court will have an impact on the Salvadorian legal system as a measure of non-reparation, an issue that I will further comment on at the end of the hearing. Thank you very much, Mr. President. Muchas gracias, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicito al señor secretario llamar al declarante, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidente. Eduardo Benjamín Colindres Schonenberg. Buenas tardes. Buenas tardes. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Eduardo Benjamín Colindres Schonenberg. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Nacionalidad salvadoreña y resido en Dakar, Senegal. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre las circunstancias bajo las cuales se desarrollaron los procesos de su destitución, así como las alegadas consecuencias que estos hechos tuvieron en su vida personal, profesional y política. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daré la palabra a los representantes de la presunta víctima para que procedan con el interrogatorio. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará el interrogatorio y proceder con este. Gracias, su señoría. Esta parte, el suscrito va a realizar el interrogatorio. Mi nombre es Arnau Baulenas Bardía. Hago un saludo a la Honorable Corte, a los delegados de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a los representantes del ilustre Estado de El Salvador. Buenas tardes, señor Colindres. A continuación le voy a hacer un conjunto de preguntas. Si en algún momento no me doy a entender, le pido que me lo haga saber. ¿En qué año usted accedió al cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Fue en 1992. ¿Y en qué año usted fue reelecto? En 1994. En 1994, ¿por quién fue propuesto? Fui propuesto por el Partido Demócrata Cristiano. En el momento que usted fue propuesto como magistrado, ¿qué formación académica tenía? En ese momento había estudiado Derecho, luego había obtenido una licenciatura en Sociología,
en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, una maestría en Economía Política en la Universidad de París y un doctorado en Historia en la Universidad de París. ¿Cuál era su experiencia profesional en el momento de asumir el cargo el año 1994? Yo había sido profesor de las universidades, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Universidad de El Salvador y básicamente eso. ¿Había ocupado algún cargo público antes del 1994? Bueno, había sido funcionario del Poder Ejecutivo, como también diputado de la Asamblea Legislativa. Me gustaría que nos ubicáramos el 22 de noviembre de 1996, momento en cual se da la primera destitución. ¿Cuándo tuvo conocimiento usted de la destitución? Tuve conocimiento en la madrugada de ese día, porque ese día la Asamblea Legislativa, con dispensa de trámite, con base a una solicitud de diputados de la Democracia Cristiana, había solicitado mi destitución. Y en la madrugada me destituyeron. A los 7 días recibí la notificación oficial que había sido destituido. ¿Qué participación tuvo usted en el proceso de destitución? Ninguno, porque no sabía. ¿Qué órgano fue quien le destituyó? La Asamblea Legislativa. ¿Nos podría indicar dónde estaba contemplado el régimen disciplinario en relación con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por favor? Era inexistente. Usted manifiesta que el 22 de noviembre del 96 fue destituido. ¿Apeló contra la decisión de su destitución? No podía apelar porque no había organismo ante quien poder apelar. ¿Qué mecanismos judiciales utilizó en contra de esta decisión? Acudí, presenté un recurso de amparo ante la Honorable Sala de lo Constitucional, diciendo que se me había violado el derecho de audiencia. ¿Cuál fue la respuesta al amparo que usted presentó ante la Sala de lo Constitucional? La Sala de lo Constitucional determinó que se habían violado mis derechos de audiencia, ordenó la suspensión del acto reclamado y mi restitución como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, diciéndole al Estado que debía de pagarme los salarios caídos y determinó que podía tener una indemnización por los daños morales. En el decreto legislativo número 899 de fecha 22 de noviembre de 1996 se señalaba que el motivo de la destitución es porque usted había causado malestar general en la administración pública, no respondía a necesidades y exigencias de la dinámica administrativa, carecía de instrucción notoria y honradez en el desempeño de su cargo y además se señalaba que usted había sido parcial en su calidad de juzgador. ¿Por qué se realizaban estas afirmaciones? Se realizaban esas declaraciones porque un grupo dentro de la Democracia Cristiana pretendía, bueno, podemos decirlo, había sido comprado por el partido de gobierno. Entonces ellos sostenían de que yo era su representante cuando yo no era su representante. Los partidos tienen el derecho de proponer, pero una vez en el tribunal se es independiente y no se depende de nadie. Entonces, como me miraban que yo podía ser un obstáculo a ese sometimiento del Partido Demócrata Cristiano por parte del gobierno, entonces consideraban que debían de quitarme. ¿Qué pruebas presentaron en el año 1996 para proceder a la destitución? Ninguna, lo único que presentaron fue ese escrito solicitando la destitución. Gracias, señor Colindres. Me gustaría ahora que nos ubicáramos en el segundo proceso de destitución. ¿Por iniciativa de quién empezó este proceso? Igualmente por los mismos diputados. ¿Cuál fue el proceso que se siguió en este segundo caso? Dada la circunstancia de que no había tenido derecho de defensa, entonces
dijeron que iban a crear una comisión especial para poder garantizarme el derecho de defensa y crearon una comisión especial dentro de la Asamblea Legislativa. Cuando se crea esta comisión especial, ¿cuál es el proceso que siguió la comisión? Lo que hizo la comisión fue que me envió una notificación en el cual decía que en el término de 3 días debía de presentar las pruebas y mis alegatos sobre las cosas que se me acusaban. Lo otro que realizó fue que le pidió al Tribunal Supremo Electoral las actas en las cuales se había tratado el caso de la democracia cristiana. Ubiquémonos en el momento que usted recibe la notificación y que en un plazo de 3 días, como manifestaba, tiene que dar respuesta. ¿Cuál fue el contenido de la comunicación que usted envió? O sea, yo les dije que ese no era el mecanismo por el cual se garantizaba, que no era competente dicha comisión porque no había establecido un determinado procedimiento para realizar la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y que se declarasen incompetentes para conocer mi caso. Ante la petición que usted formuló de incompetencia, ¿cuál fue la posición de la comisión especial? No me respondió. Lo que hizo al final fue mandar, como yo había mandado este escrito, los miembros del Partido de Diputados Demócratas Cristianos dijeron de que yo había sido irrespetuoso con la comisión por desconocerle su función y que además de todas las cosas de cual me acusaban y no probaban nada, decían que había cometido el delito de desacato, ante el cual tampoco me dieron la oportunidad de defenderme y la comisión elevó al Pleno su resolución de que debía ser destituido. Ha manifestado que la comisión pidió información al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál fue el resultado de esta información que pidió? Sí, el Tribunal Supremo, la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral envió la documentación en el cual constaba de que en las reuniones yo había dicho que no iba a emitir opinión en el caso del conflicto que se daba dentro de la democracia cristiana, que me iba a abstener, pero que únicamente me iba a quedar para que ni el magistrado suplente votase ni yo votase y que garantizásemos la justicia, el debido proceso, y que debía de ser pública esas sesiones y con la participación de los medios de comunicación y partidos. Y esa declaración fue enviada a la Asamblea Legislativa. Señor Colindres, cuando la Asamblea Legislativa recibe esta información que envía el Tribunal Supremo Electoral, ¿dónde se incorpora la información que viene enviado? Esa información llegó a la Asamblea y se envió a otra comisión de la Asamblea Legislativa y no a la comisión que estaba estudiando mi caso. En virtud de ello, yo le solicité al Tribunal Supremo Electoral que reenviase esa información y está la prueba con el sello de recibido de la Asamblea de que fue recibido. Por tanto, entendería que esta información se unió al expediente administrativo para que luego el Pleno de la Asamblea pudiera decidir. ¿Nos podría aclarar este punto? No, simplemente hicieron caso omiso de eso que demostraba mi imparcialidad y no participación. Cuando dice que se hizo caso omiso, ¿a qué se refiere? A que no se elevó, no se manifestó ante el Pleno Legislativo. ¿Dónde quedaron los documentos que envió el Tribunal Supremo Electoral? En la comisión, en los archivos, no sé. ¿Existía alguna ley
que estableciera que ante un proceso sancionatorio contra un magistrado del Tribunal Supremo Electoral se tenía que crear una comisión especial? No, no existía. ¿Contra esta segunda destitución apeló la decisión? No se podía apelar, sino que lo que presenté fue recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional. ¿Cuáles fueron los resultados de estos recursos de amparo? Presenté 4 recursos ante la Sala de lo Constitucional. Ante la primera, la Sala de lo Constitucional admitió dicho recurso de amparo. Inmediatamente, el Pleno Legislativo nombró una comisión especial para investigar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, en específico la admisión del recurso de amparo. Ni cortos ni perezosos, la Sala de lo Constitucional envió vía fax, sin la firma de todos los magistrados, diciendo que habían admitido mal el amparo y que por lo tanto ya no procedía. Y los otros 3 amparos, los otros 3 recursos que presenté ante la Sala de lo Constitucional, todos ellos fueron denegados. Entonces, como salió en los medios de comunicación titulares, la Sala desampara a Colindres. Gracias, señor Colindres. Ha manifestado que se presentó un segundo escrito por parte de miembros del Partido Demócrata Cristiano, donde se le señalaba a usted que había cometido un eventual delito de desacato. ¿Tuvo oportunidad usted de pronunciarse sobre este escrito? Ninguna. ¿Qué consecuencias sufrió a nivel personal como consecuencia de las 2 destituciones? Bueno, imagínese que uno que ha estudiado, ha pasado 25 años de mi vida, había pasado estudiando, y me declaran que no tengo instrucción notoria, de que soy inmoral. Eso indudablemente me afectó a toda mi familia en lo más profundo, porque atentaban en contra de todo lo que había sido mi vida. Yo había sido un buen estudiante, había sido buen estudiante en Derecho, había obtenido hasta un doctorado en París. En el colegio había sido siempre el cuadro de honor, y de pronto que le digan a uno que no tiene instrucción notoria, que no tiene moralidad, pues indudablemente eso le afecta a uno en su persona, ¿no? Aunque uno sepa que no es cierto, pero indudablemente la gente, a Colindres lo acusan de inmoral, a Colindres lo acusan de que no tiene capacidad, que no tiene instrucción notoria. Mis hijos en ese momento eran estudiantes de Derecho, y en clases se analizaba el caso Colindres. Entonces ellos estaban presentes cuando se estaba analizando de que su padre era un inmoral. Indudablemente las posibilidades de trabajar, las posibilidades de llevar una vida normal, pues no se hacían. Fue, como dijo, ha sido un calvario, dijo un diputado, que yo estaba padeciendo un calvario y que era un asesinato político. Y efectivamente era un asesinato político, por cuanto se me impedía el ejercicio de ocupar cualquier cargo. Yo había sido detenido por razones políticas 3 veces en mi vida. Una vez un día, la otra una semana, y la otra pasé 3 días en una cárcel clandestina de la Policía Nacional, que le llamaban el Palacio Negro, porque uno no se podía mirar las manos. Allí estaba presente, en ese momento estaba secuestrado el canciller Borgonovo, y en esa celda clandestina
estaban las personas que reclamaban la guerrilla. Se podrán imaginar la emoción, la impresión de estar junto a ellos diciendo, si fracasa esa negociación, pues también a nosotros nos van a matar. Gracias, señor Colindres. Vamos justos de tiempo, dos preguntas. Primera, ¿cuál fue el tratamiento de los medios ante la decisión de destituirlo a usted? O sea, hubo una tremenda difusión en los anexos. Se puede ver cómo los periódicos hablaban de que que me desamparaba la sala, de que era inmoral, que se me acusaba de inmoral. Entonces, por lo tanto, mi reputación estaba en duda. Puedo decir que desde 1996 a esta fecha son 22 años que ha pasado eso, bajo esa acusación. Eso significa un 30% de mi vida que he pasado bajo la acusación de ser inmoral y un 40% de mi vida como ciudadano, en el que se me acusa de ser inmoral sin tener ninguna posibilidad de defensa, sino que la Asamblea dice es inmoral, no tiene instrucción notoria. Una última pregunta, señor Colindres. Usted manifestaba que la Sala de lo Constitucional, en el caso de la primera destitución, ordenó una indemnización. ¿Obtuvo la indemnización y cuánto tiempo tardó en obtener esta indemnización? He de decir que es el primer caso en El Salvador que hay una demanda por daños morales y una sentencia. O sea, hicimos la historia de presentar esa demanda. Esa indemnización fue pagada hasta el 2014 o 2004. No, 2014. Y para darles un relato sobre eso, yo llegué, un funcionario, un alto funcionario que llegué, mira, me dijo, no se te va a pagar. ¿Por qué? Porque hay la orden del presidente Funes de que no se te pague. Igual a nadie se le va a pagar. Ya cuando estaba terminando su periodo, entonces fue que se me pagó. Gracias, doctor Colindres. Su señoría, no hay más preguntas por parte de los representantes de la víctima. Gracias. Muchas gracias a la representación de la presunta víctima. Corresponde ahora el interrogatorio al ilustre Estado de El Salvador. Muchas gracias, su señoría. Gloria Martínez, por parte del Estado de El Salvador, procederé a realizar un breve interrogatorio al señor Colindres. Un saludo, señor Colindres. Igualmente, gracias. ¿Puede usted decirme, señor Colindres, si usted aportó algún elemento de prueba a la comisión ad hoc que fue conformada por la Asamblea Legislativa para conocer sobre su proceso de destitución? O sea, la prueba era porque decían que yo actuaba con parcialidad y estaba atentando contra los intereses de la democracia cristiana. Entonces, la prueba que presenté fue los puntos de acta de las sesiones del Tribunal Supremo Electoral, en el que constaba que yo había dicho que no iba a emitir opinión, que no iba a votar y que dejaba para que los 4 otros magistrados resolvieran conforme a derecho. Señor Colindres, ¿puede describirnos cuál ha sido su desarrollo profesional con posterioridad al ejercicio de su cargo como magistrado del Tribunal Supremo Electoral en El Salvador? Perdón, ¿puede repetir? Que si puede describirnos cuál ha sido su desarrollo profesional con posterioridad al ejercicio de su cargo como magistrado del Tribunal Supremo Electoral en El Salvador. Después estuve trabajando en la maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica en El Salvador. Luego tuve la oportunidad de ir a trabajar a Haití con el National Democratic Institute de Estados Unidos para ayudar al fortalecimiento de los partidos políticos, ayudar al proceso democrático que se estaba viviendo en Haití. Luego
pude trabajar en Guatemala con el Parlamento Centroamericano con ARD, una ONG italiana que con la colaboración de la Unión Europea ayudaba al Parlamento Centroamericano. ¿Ha ejercido o postulado con posterioridad a su destitución a un cargo en la administración pública? ¿Ha usted postulado algún cargo en la administración pública? Presenté para el Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea Legislativa, pero como obviamente no era parte de ningún partido político, no fui considerado dentro de esas opciones. ¿Esta postulación usted la presentó? Sí, ¿En qué año? yo fui y fui entrevistado por miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque era para lo que proponía la Corte Suprema de Justicia. ¿Fue presentado entonces ante la Corte Suprema de Justicia, no de la Asamblea Legislativa? No porque la Corte no me nominó dentro de los que iba a presentar. ¿Cuáles son sus actividades profesionales en este momento? En este momento, mi señora, ella hace un mes, ha sido nombrada como directora regional de protección de la infancia por una ONG internacional, Save the Children, de directora regional del África del Oeste y Este, y yo estoy acompañándola allá en Dakar. Bueno, muchísimas gracias, señor Colindres. Honorable Corte, no tendríamos más preguntas por parte del Estado de El Salvador. Muchas gracias a la representación del ilustre Estado. Pregunto a los señores jueces si desean formular alguna interrogante. Juez Patricio Pazmiño Freire. Juez Raúl Zaffaroni. Juez Humberto Sierra Porto. Adelante. No, simplemente para indicar que ha sido muy clara la posición de la presunta víctima y además por su condición de jurista, pues ha sido muy clara la manera como se ha expresado y no tengo más preguntas. Gracias, juez Sierra Porto. Juez Eduardo Villagrossi. No, señor presidente. Muchas gracias. Tengo una pregunta para que nos diga qué espera de esta Corte. ¿Qué le gusta, según su parecer, cómo se podría eventualmente reparar el daño causado? ¿Qué espero de esta Corte y cómo se puede reparar? Creo que hay un grave problema de institucionalidad en El Salvador. Creo que es algo urgente y necesario esta resolución. ¿Para qué? Para apoyar de que haya independencia, para apoyar que haya respeto al Estado de Derecho. En este momento tenemos más de 2 meses que no hay sala de lo constitucional en El Salvador. O sea, no hay un organismo que proteja los derechos constitucionales de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de los partidos que integran quieren que los magistrados de la Sala de lo Constitucional sean sus cuotas de poder. Entonces, esta resolución de esta honorable Corte es fundamental. ¿Por qué? Para decirle al Estado salvadoreño que se debe respetar la institucionalidad, que se debe respetar la independencia judicial y que deben de crearse mecanismos que garanticen cuando se quiera destituir a una persona que haya actuado incorrectamente y aquella persona que haya actuado correctamente tenga las posibilidades y facultades de poder defenderse. Y ayudar a reparar mi honor, como le decía. Se puede imaginar que el 30% de mi vida he vivido bajo esa acusación. O sea, no es nada agradable. Quiero
dejar un legado de que uno debe de luchar para la defensa de los derechos. Porque si uno no lucha, uno se convierte en el responsable de la violación de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es fundamental esta resolución para ayudar al mejoramiento del Estado salvadoreño. Es decir, van a haber nuevas elecciones, es necesario que cambiemos. Si no, ¿de qué sirvió la guerra? ¿De qué sirvió todo el sacrificio que hemos tenido como pueblo salvadoreño si estamos volviendo a las épocas anteriores? Es decir, esto debe de cambiar y ahí está su contribución fundamental. ¿Algo más que quiera agregar? No, básicamente que espero que este proceso ayude al desarrollo del país, que este proceso termine con ese calvario que he vivido, con ese suicidio político que me produjeron y que se sepa que ya no más deben de producirse esos hechos y que todos debemos de contribuir. Muchas gracias, señor Colindres. Esta Corte ya no tiene más preguntas. Valoramos mucho su presencia el día de hoy, su declaración esta tarde. Puede retirarse, si así lo desea, permanecer en el público o incorporarse también a la representación que lo acompaña. En estos momentos vamos a suspender la audiencia por 30 minutos. Regresaremos a las 4:20 para continuar con la presente audiencia. De pie, por favor, la Corte se retira.